Hola lectores y primeros lectores, estoy muy feliz porque la familia Marcial Estudia ha crecido. Agradezco a esas más de 50 maravillosas personas que han confiado y están apoyando mi trabajo. Ustedes son un motor para que este proyecto siga creciendo. ¡Muchas gracias! Y ahora a lo que venimos. Hoy conoceremos el libro Un monstruo en el armario. Vamos con la ficha técnica. Jorge, el protagonista, era un chico muy simpático. Tenía 3 buenos amigos, Alfonso y las hermanas Blanca y Alba, que físicamente eran de piel morena, con ojos y pelo negro. Las llamaban hermanas Xiuxi, debido a que sus voces eran tan agudas y alegres como las de los coyotes. Jorge admiraba cómo Jaime, el abuelo de Alfonso, creaba animales de papel. En ese momento estaba haciendo una pajarita, que cuando la terminó se la regaló a Jorge. Camino a casa con sus amigos, las hermanas Xiuxi, Blanca y Alba le comentan que ellas tienen 2 abuelos, que también realizaban cosas bonitas. El abuelo Ramiro, que vive con ellas, hacía cometas enormes, y el otro, llamado Alejandro, metía barcos en botellas. Para Jorge eso era algo sorprendente. Jorge iba pensando en la suerte de sus amigos de tener abuelos. En cambio, él ni siquiera sabía si tenía alguno. Recordó una vez, mirando la fotografía que guardaba Margarita, su madre, en una caja de zapatos, vio una foto donde aparecía un hombre alto, robusto y con abundante cabello. Al preguntar quién era, Margarita solo le dijo que era Antonio, su padre. Ese recuerdo nos motivó a averiguar sobre su abuelo. Cuando llegó a su casa, buscó aquella fotografía. La puso frente al espejo para ver algún parecido. No veía similitud hasta que se le ocurrió sonreír. Justamente esa sonrisa fue la prueba que necesitaba. Ese día se durmió con la idea fija de averiguar las señas de su abuelo. Al día siguiente fue al parque a juntarse con sus amigos. Era un lugar muy bonito, con una laguna de patos, un puesto de helados, habían pavos reales y un lugar para andar en bicicleta. Ya había llegado Alfonso. Le habló de su intención de escribir una carta a su abuelo y le pidió que se la corrigiera cuando estuviera terminada, ya que Alfonso tenía las mejores calificaciones en redacción. Su amigo acepta ayudarlo. Llegaron las hermanas Xiuxi, Blanca y Alba. Venían discutiendo que si era mejor ver las películas en el cine o en la televisión. Pero como ya tenían hambre, la discusión quedó en empate. Alba había llevado una empanada de atún que ella había hecho, pero como era media despistada, olvidó ponerle atún al relleno. Luego hablaron de las películas que le gustaban. A Jorge le gustaban las películas de miedo. Blanca aprovecha para contarles sobre una película de una momia que le había asustado muchísimo. Si quieres tener más resúmenes de libros, suscríbete a mi canal. A la mañana siguiente, Jorge tardaba en tomar su desayuno. Estaba esperando que su papá, Julio, se fuera al trabajo para quedarse solo con su madre. Cuando llegó el momento, Jorge le pregunta por su abuelo Antonio y si tenía señas de él. Margarita trató de esquivar la pregunta, pero Jorge insistió. Le contó que hace tiempo llegó una carta de Buenos Aires, Argentina, que era de su padre Antonio, pero ella estaba tan molesta con él que no le respondió. Jorge le pidió permiso para escribir. Su mamá aceptó
pero tenía temor de que ya no viviera en ese lugar. Después de conseguir su dirección, Jorge le escribió para pedir que venga a visitar. Le hacía tanta ilusión la idea de tener un abuelo. Pensaba que debería tener una habilidad tan sorprendente como los abuelos de sus amigos. Afortunadamente, Jorge recibió respuesta. Llegó un telegrama donde su abuelo le anuncia su llegada a Madrid. Jorge estaba tan entusiasmado con la noticia que junto a sus amigos hablaban sobre qué le traería de Argentina. Quizás un bandoneón o unas voladoras. ¿Quieres saber el desenlace y final de esta historia? Te lo cuento en el próximo video. El link está en la descripción. Recuerda dejar tu maravilloso like. ¡Te espero! Horrible.